recibir de verdad. Hola Julio, bueno, efectivamente el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado la semana pasada en el Congreso, como lo conversamos, el presidente de la República lo promulgó el día viernes. Después lo que corresponde es la promulgación, es decir, la toma de razón del decreto promulgatorio por parte de la Contraloría y finalmente lo que tiene que ocurrir es que eso se publique en el diario oficial. La verdad es que muchos esperábamos que esta publicación se hiciera en el día de hoy. No ocurrió así. Nos dicen que finalmente se va a publicar el jueves y que el jueves a partir de las 9 de la mañana la AFP van a comenzar a tramitar todo lo que son las solicitudes de los afiliados. A mí me da la impresión, respondiendo derechamente a tu pregunta, Julio, que las AFP le dijeron al presidente, oiga, ¿sabe qué? No estamos listos todavía para implementar el sistema. Puede que también esto tenga algo que ver, Julio, con lo que conversamos el día viernes, y lo comentabas tú, estas declaraciones del presidente del Banco Central respecto del temor de si va a haber suficiente dinero disponible, circulante, líquido en el mercado. Recordemos que el presidente del Banco Central anunció que se iban a poner a emitir billetes. Entonces, puede que esto, estoy especulando porque no tengo información oficial, porque como te digo, el decreto se promulgó el día viernes y estaba en condiciones de publicarse hoy día el diario oficial. Yo creo que esto se hizo a petición de las AFP y el Banco Central para poder tramitar todas las solicitudes y para poder tener dinero disponible en el sistema. Yo recuerdo, no sé ahora, que antes el sábado publicaba el diario oficial. Incluso el sábado... Sí, por supuesto, el día sábado es día hábil y hoy día también es día hábil, por supuesto. Claro, el día sábado publicado el oficial. Mire, yo estoy aquí en toma de razón con Contraloría. Soy muy amigo del junior, de la entrada de Contraloría, ahí la persona que está trabajando, y me dice que Contralorito, que es muy amigo mío también, que todavía no llega a Contraloría. ¿Por qué puede demorar? ¿Por qué puede demorar tanto que llegue a Contraloría si supone que ya ese decreto tiene que haber estado escrito? Oiga, yo no tengo tan buenos amigos con usted en la Contraloría, pero estaba tratando de averiguar lo mismo, porque efectivamente una vez que la Contraloría ha tomado razón del decreto promulgatorio, no hay ninguna razón, no hay ninguna excusa para que no se pueda publicar en el diario oficial. Entonces, podría ser que el presidente firmó el decreto el día viernes, se hizo toda la ceremonia con alfombra roja, pero no lo mandan a la Contraloría, que está ahí al frente. Al frente. En la calle Teatinos, en el centro de Santiago. Claro. Eso puede pasar, pero por eso te digo, yo creo, Julio, que lo que está ocurriendo es que esto se coordinó con la AFP, porque la AFP el día viernes dijeron, oiga, nosotros vamos a estar en condiciones de tramitar las solicitudes el jueves a partir de las 9 de la mañana. Entonces puede ser que le hayan dado un poco más de días a la AFP. Entiendo que hoy día va a estar disponible esta plataforma miafp.cl. Las personas van a poder meterse en el sitio web para hacer todas las solicitudes, pero formalmente van a recibir la solicitud a partir del día jueves a las 9 de la mañana. Diputado, me informan, Contralorito, por interno, que su excelencia la última vez se demoró 3 días en enviar el decreto a Contraloría. Y el Contralor en 2 horas y media lo devolvió para que pudiera ser publicado. Entonces, claro, esa es la información que yo puedo entregar, digamos. Ya en el primer retiro se demoró el presidente y dilató un poco entre la firma de este decreto, ¿no es cierto?, y la ida a Contraloría. Entiendo que hoy día es otro, ¿no? Pero no, a Contraloría no ha llegado. Entonces, esto es lo que hace que el trámite demore, porque si no llega a Contraloría no puede ser publicado esto, y si no es publicado, las AFP no pueden recibir, ¿no es cierto?, las solicitudes. Ahí está el proceso. Efectivamente, porque la circular, y hay otro ente que entra a jugar acá un rol muy importante, que es la Superintendencia de Pensiones. Lo que ellos establecieron es que a partir del día de la publicación
se iban a empezar a recibir las solicitudes a las 9 de la mañana. Lo que no dijeron es qué día, porque todos esperábamos que fuera hoy día lunes, pero todo calza con que esto tiene que estar coordinado con la Asociación de AFPs probablemente. Ahora, yo el llamado que hago, Julio, de verdad, es que han tenido todo este tiempo para prepararse. O sea, este proyecto no es una sorpresa para nadie. Todos dijimos que lo íbamos a tramitar con urgencia porque entendemos que la gente necesita su segundo retiro y que queríamos que ojalá pudieran recibir la primera cuota antes de Navidad. Recordemos, Julio, que todos los que van a recibir menos de 35 unidades de fomento, 1 millón de pesos aproximadamente, van a recibir el pago en una sola cuota. De ahí el sentido de urgencia con el cual nosotros tramitamos este proyecto. Si hay razones técnicas por las cuales la AFP no podían empezar a pagar hoy día, es bueno que sea transparente. Yo creo que sería interesante a lo mejor que ustedes le preguntaran a Fernando Larraín, el gerente de la Asociación de AFP, o al presidente del Banco Central, si esto tiene que ver o no con lo que habían pedido, que era un poco más de días, tanto para recibir las solicitudes y que calce con el calendario de pago, ojalá siempre la primera cuota antes de Navidad, como lo que había advertido el presidente del Banco Central respecto de la emisión de dinero circulante en el mercado. Puede ser algo así. Fíjese que, claro, uno entiende que a lo mejor el presidente tiene la fe o tuvo alguna conversación que las AFP tengan este plazo legal hasta el 23, pero que se comprometan quizás a sacar los pagos antes. ¿Te acuerdas que en el primer retiro muchas AFP entregaron antes de lo establecido por la ley? Y otra cosa que es muy importante que la gente sepa, que estamos hablando de, para los que sacan o van a solicitar 1 millón o menos, se les va a entregar todo al tiro. Los que están sobre 1 millón son 2 cuotas, ¿no, Matías? Así es, la primera en 10 días y la segunda 10 días después. Entonces eso puede tener que ver con eso. Puede ser también que el Poder Judicial le haya dicho al gobierno que todavía no está 100% preparado para recibir las solicitudes de retiro forzoso de fondos para el pago de pensiones de alimentos. Recordemos que algo muy importante que incorporamos en esta ley y también en la reforma constitucional y que ha generado muchas expectativas y espero que se cumplan de miles de mujeres que han demandado las pensiones de alimentos y que no lo han recibido, es que ahora lo van a poder solicitar forzosamente. Es decir, el juez de familia, previa liquidación y previo requerimiento, en este caso de la mujer a quien se le deben alimentos para sus hijos, que en la generalidad de los casos puede requerir a la AFP el retiro forzoso de esos fondos para pagar las pensiones alimenticias. Entonces puede ser que esto se haya conversado con la superintendencia, con la AFP, con el Banco Central, y se me ocurre ahora un tercer actor, el Poder Judicial, que hayan dicho, ¿saben qué? Denos unos días para tener todas las plataformas listas. Recordemos que todo esto se va a hacer de manera electrónica y eso es súper importante recordárselo a la gente, Julio. No se va a pagar en las sucursales de la AFP. Todo se va a hacer de manera electrónica, se va a privilegiar de manera electrónica tanto las solicitudes como el pago. Matías, vamos ayudando a la gente y vamos con puras preguntas y prácticas. Primero, ¿cuántos chilenos podrían tener acceso a este dinero? Según la estimación que hizo la Superintendencia de Pensiones, son 11 millones de potenciales beneficiarios. Recordemos que hay 1,9 millones de afiliados que ya retiraron todo porque tenían muy poco ahorro en su cuenta de jubilación. Pero de acuerdo a la estimación que hizo la Superintendencia, son 11 millones de potenciales beneficiarios. De estas personas pueden pedir, ¿no es cierto?, hasta 1 millón, ¿no es cierto?, que son las famosas 35 UF, ¿no es cierto?, las personas que tengan ¿hasta cuánto dinero? A ver, la regla general es el 10%. Si el 10% es menos de 35 UF, tienen derecho a retirar las 35 UF. Y aunque tengan 200 millones de pesos de ahorro en la jubilación, siempre va a regir el monto máximo, que son 150 UF aproximadamente. Es que aquí es donde la gente se pierde, Matías, ayúdame con eso. Sí. Aquí es donde la gente se pierde. Porque dice, oye, tengo 1,5 millones, o sea, ¿puedo sacar 150 lucas? ¿O no, él se puede sacar 1 millón? Explíquelo bien ahí. El monto mínimo, aunque el 10%
sea inferior a esa cifra, siempre va a tener derecho a retirar el monto mínimo de 35 UF. Y eso lo dejamos claramente establecido en la ley. No, lo dejaba más claro la reforma constitucional, pero igual quedó en la ley y en el proyecto del gobierno. Recordemos que finalmente lo que prosperó el proyecto del gobierno, porque la reforma constitucional del gobierno recurrió al Tribunal Constitucional, pero el monto mínimo son 35 UF, que es aproximadamente 1 millón de pesos, y el monto máximo son 4.300.000 pesos, o sea, 150 UF, aunque la persona tenga 200 millones de pesos de ahorro en la AFP. Vamos dando ejemplos porque alguien se va a poner frente al computador. Tiene 500 lucas, puede sacar las 500 en una cuota. Vaya usted diciéndome sí o no. Tiene 600 lucas, saca las 600 en una cuota. Tiene 800 lucas, saca 800 lucas en una cuota. Tiene 1 millón de pesos, saca 1 millón de pesos en una cuota. Tiene 1,3 millones, saca 1 millón de pesos en una cuota. Tiene 1,8 millones, saca 1 millón de pesos en una cuota. Tiene 3 millones, saca 1 millón de pesos en una cuota. Y así hasta los 11 millones. Si tiene 11 millones, saca 1,100,000. Y ese ya serían 2 cuotas, ¿no? Exactamente. Todo lo que sobrepasa el millón, las 35 UF, ya se pagan 2 cuotas y la segunda cuota se paga 10 días hábiles después. Ya, ahí está. Aquí viene la encrucijada, el que tiene 10 millones y saca el millón en una cuota, y el que tiene 11 millones y tiene que sacar 2 cuotas de 550. Ese es el hombre que se empieza a comer aquí como se dice, el caldo de cabeza, como se dice en la playa. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en el campo? ¿Qué es lo que se hace ahí? No se puede pedir 1 millón en la primera cuota y el otro 100 en la segunda. ¿No está esa modalidad? No, salvo que la AFP dispongan que para montos menores se va a poder pagar en una sola cuota, pero lo que dispone la ley es eso, y eso es lo que obliga a la AFP. Ahora, efectivamente, tú tienes razón, Julio, este es un monto máximo, es un plazo máximo. Los 10 días hábiles es un plazo máximo. Perfectamente, algunas AFP, y para demostrar que son mejores que la competencia, pueden disponer pagar la primera cuota o la totalidad si fuera inferior a 35 UF antes de 10 días, y yo espero que sea así, porque, reitero, hoy día la AFP ya tienen todos los sistemas informáticos listos, están preparadas, ya tienen la experiencia de lo que fue el primer retiro, así que no me cabe duda de que algunas van a tratar de entregarle su dinero a la gente antes de los 10 días hábiles. Es que ahí es donde me cuadra lo del presidente. Porque si el presidente, él hizo un compromiso de decir, oye, ¿sabéis que yo les voy a dar tiempo por si pasa algo para que tengan el máximo al 23? Porque ahí cuadra justito la entrada en vigencia del 10. Entonces cuadra justito para el 23. O sea, si alguien se pone con la plata el 23 a las 11 de la noche, no está faltando la ley, me refiero, ¿no es cierto? Entonces, que el presidente haya conversado, porque un diálogo ahí, oye, ya, yo me comprometo a promulgar el 10, la gente llena, pero ustedes comprométanse a pagar antes. Y seguramente algunos han dicho, nosotros el 17 estamos en condiciones, y por ahí, porque a nadie le cuadra, a mí por mucho que me digan, no me cuadra que el presidente dé un punto de prensa diciendo algo que no tenga ni un antecedente, po. ¿Cómo va a contar mal los días y va a salir? ¿Cómo nadie le va a decir, oiga, presidente, no diga eso, lo del 17 de diciembre? ¿Cómo nadie, si está rodeado de gente, le va a decir, oigan, a ver, saquemos los números el 22? Entonces, yo entiendo que a lo mejor él conversó y dijo, ya, mira, hagamos esto por la ley, tengan más plazo por ley, pero ustedes comprométanse a sacarlo lo antes posible. Y seguramente le dijeron, sí, desde el 17 nosotros vamos a empezar a pagar. Una cosa así. Efectivamente, Julio, yo creo lo mismo. Yo creo que finalmente esto se coordinó con la superintendencia, con la AFP, con el Banco Central, con el Poder Judicial, con todas las instituciones que tienen que intervenir. Recordemos también que aprobamos la ley para que los enfermos terminales puedan retirar todos sus fondos. Ese proyecto pasó al Senado, un proyecto muy importante. Entonces, esto se tiene que haber
coordinado con todos los actores y lo que pidieron la AFP es mayor plazo para empezar, pero que finalmente los pagos se hagan antes, considerando que, recordemos, hubo 2 AFP con serios problemas de cumplimiento que fueron multadas por la superintendencia en el caso del primer retiro. Yo espero que salga todo bien, que el jueves esté todo listo. Yo, por si acaso, hoy día a las 7 de la mañana igual estaba pegado en el diario oficial porque teníamos la expectativa de que se pudiera publicar hoy. No ocurrió así. Ya está claro que está concordado que la publicación es el día jueves, aun cuando pudo ser antes, pero ya a esta altura no vamos a hacer juicios de valor de eso, y lo importante es que la gente sepa la información clara. O sea, ya terminó la discusión política, ahora preocupémonos de cómo se implementa esta cuestión, y el día jueves, a partir de las 9 de la mañana, la gente puede hacer la solicitud, siempre por internet. Eso es lo que se va a privilegiar. Recordemos además que estamos en pandemia y hay que tomar todos los resguardos necesarios. Pregunta que está haciendo la gente. Todavía no retiro mi primer 10%. ¿Puedo retirar este segundo? Por supuesto, son leyes independientes entre sí. Recordemos que para el primer retiro del 10%, los afiliados tienen un año para hacer la solicitud, así que no hay que volverse loco. La persona que no necesita sacar eso ahora puede esperar hasta julio, y para este segundo retiro del 10% vamos a tener plazo hasta diciembre del próximo año. No es necesario haber sacado el primer 10% para postular a obtener el segundo. Todavía no me pagan el primer 10% el juzgado. Me imagino que se refiere al 10% de la pensión de alimentos. Todavía no me pagan la retención. El primer 10% del juzgado. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Podremos tener esta segunda retención? Porque con el primero no me cubre. Sí, va a poder tener derecho a la segunda retención. Efectivamente hay un porcentaje importante que no se ha logrado retener, principalmente porque hay problemas en las liquidaciones de las deudas de alimentos. En Santiago ha funcionado mejor, porque la ministra Chevesich, el Poder Judicial, ha dispuesto que haya un grupo muy importante de gente practicando solo las liquidaciones. El problema, lo que hemos visto en regiones, yo soy diputado en la región de Coquimbo, ustedes estaban haciendo un enlace recién con la región de Coquimbo, es que hay menos personal administrativo del Poder Judicial. Entonces, lo que le hemos pedido al Poder Judicial es reforzar todo aquello, porque ahora van a tener un desafío mayor, y es que no solamente se va a retener lo que voluntariamente el afiliado pide como retiro del 10%, sino que también forzosamente, a través de la figura de la subrogación, el juez de familia. Ayer, por ejemplo, Julio, una señora de Coquimbo me mandaba un agradecimiento porque después de meses pudo lograr la retención, finalmente le pagaron, la persona pudo agrandar la pieza de la casa. Son testimonios humanos bien emocionantes. Entonces, a toda la gente que ha solicitado la retención del pago de alimentos, por favor, que tenga paciencia, porque no es fácil. Son decenas de miles de pensiones alimenticios que estuvieron años sin pagarse y que gracias al retiro del 10% se van a poder pagar, pero tiene que requerirse en el sitio web del Poder Judicial, tiene que procederse a la liquidación de la deuda de alimentos y finalmente a la persona le paga. Buen día. Bueno, hay varias interrogantes. Voy a ir sacando preguntas de la gente un poquito. Perdón, ¿no me convendría a mí pedir mi plata el día 24 para que me la entregaran el otro año? Porque ahí pagaría el impuesto ¿cuándo? Es una muy buena noticia, es una muy buena pregunta, me la han preguntado harto, porque efectivamente, a ver, la declaración de impuestos se hace en abril, respecto del año comercial, en este caso 2020. Entonces, uno tiene que declarar impuestos por los ingresos que tuvo entre enero y diciembre. Finalmente, el gobierno solo aceptó que quedaran exentos del pago de impuestos los que tenían ingresos superiores a 1,5 millones de pesos. Entonces, efectivamente, eso les aumenta el pago del global complementario. Entonces, una buena alternativa. Por eso yo digo, si la gente puede esperar, lo puede hacer hasta un año más, es efectivamente hacer la solicitud los que puedan, incluso el próximo año. Ahora, es sobre la base de renta devengada, no percibida. Lo importante es cuando la persona recibe el ingreso y eso determina la fecha de pago del impuesto.
Sí, eso es muy importante. Mucha gente preguntando, desde que hago el clic de la solicitud, ¿empieza a correr el impuesto o desde que me llega la plata? Desde que le llegue la plata, porque ahora hay que verlo bien, y sería importante que el Servicio de Impuestos Internos lo aclare, porque recordemos que la AFP va a tener un plazo de 4 días hábiles para informarle a la persona si fue aceptada la solicitud o no. Entonces puede ser que para efectos de impuestos internos se considere desde que fue aceptada la solicitud que la renta queda devengada, y por eso se podría considerar que paga el impuesto este año y por lo tanto en abril del próximo año para la operación renta. Esa es una buena pregunta para el Servicio de Impuestos La vamos a dejar, pero en principio es desde que la persona recibe el retiro, porque recordemos, son ingresos que nunca han tributado, y por eso tienen que tributar, pero nosotros dejamos exento en la ley a todos los que tienen ingresos menos de 1,5 millones de pesos. Queríamos que el corte fuera mayor, tú te acuerdas, 2,5 millones, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Matías, perdón, yo me sé esta respuesta, pero quiero que la diga usted, porque mucha gente me pregunta, ¿se va a sumar el primero con segundo retiro? O sea, ¿el primer retiro en el fondo hace carga tributaria o el primero no se cuenta, digamos? Estos ingresos de los 18 millones y tanto anuales, ¿no? El primer retiro quedó exento del pago de impuestos. Y se dijo expresamente en la ley, en la reforma constitucional, que no iba a ser objeto de deducciones algunas, salvo por el tema del pago de las pensiones de alimentos. ¿Sí? El primer retiro no se cuenta para efecto de la determinación del ingreso líquido disponible de la ley de impuesto a la renta. Perfecto, o sea, no suma el primer retiro, no forma parte de su ingreso. Bueno, aquí el impuesto el impuesto es por una platita mensual o finalmente hay que haber tenido menos de 18.300.000 de ingreso anual, que es lo que importa. O sea, aquí yo entiendo que el televidente dice, un mes gané 1,8 millones, pero el otro gané 1, un mes gané 2 millones, pero el otro mes gané 500 lucas. En el fondo es el promedio, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que el impuesto a la renta es un impuesto anual. Entonces, más que hablar de ingresos mensuales, tenemos que sumar ese 1,5 millones, en este caso son 15 millones, 18 millones, ¿no? En este caso, si la persona tuvo ingresos mayores a 18 millones de pesos en el año, va a quedar afecto al pago del impuesto por este monto que se suma por el segundo retiro. Y si no, no queda afecto. Le agradecemos, Matías, y vamos a volver con este tema más tarde. Hoy día ahora quisimos hacer una pincelada de por qué el jueves se van a empezar a llenar las solicitudes, por qué todavía no ha llegado a Contraloría, un poquito la información, cuándo va a estar.